Muy buenas, estimados seguidores, bienvenidos a este webinar en donde hoy vamos a analizar en directo la situación de los principales índices y principales divisas de esta semana. Hoy, martes 18 de febrero, son las 6:10 de la tarde y vamos a dar ya comienzo con uno de los índices más importantes de Europa, como es el Eurostock 50. Bien, en el caso de esta semana, y teniendo en cuenta que ayer tuvimos festividad por el Día del Presidente en Estados Unidos, mercados cerrados, ausencia obvia de volumen en Wall Street, esto nos hizo tener en las bolsas una jornada tranquila, una jornada lateral con ligera tendencia, muy ligera tendencia alcista, como se puede apreciar aquí. No obstante, ahí tenemos el día de ayer, entre un gap alcista y hoy que hemos abierto con un gap a la baja. Y como os decía, no obstante, hoy con más volumen, ya tenemos que tener en cuenta que tuvimos y estamos teniendo una sesión negativa que en principio no nos sorprende ya debido a las señales que nos estaban marcando el MACD desde inicios de febrero y cómo prácticamente ya estamos cotizando por terreno negativo. Este síntoma de estar cotizando en terreno negativo después de un movimiento tan prácticamente lateral y muy importante, después de que hoy el Eurostock 50 hubiera roto la segunda directriz alcista, es decir, teníamos esta directriz alcista que como os vengo comentando, aquellas directrices que tienen una pendiente importante, en este caso, como la podemos medir aquí, es decir, pendientes de 45 grados, pues obviamente son pendientes muy potentes y estas se tienden a perder, ¿vale? A pesar de que pueda haber un segundo o tercer toque que nos pueda dar en el movimiento. Muy buenas, Mario, bienvenidos al webinario. Y ya os comentaba, es decir, a pesar de ello, a pesar del movimiento, aquí el mercado, fijaros bien cómo rompió esta primera directriz, la rompió con un gap, aquí lo tenemos, un gap bajista, ¿vale? Un gap de escape porque son aquellos gaps que van en contra de la tendencia y que se reafirman en el caso de que se pierda también un punto de vista técnico, como es en este caso esta directriz alcista. No obstante, de forma adicional, pudimos sacar otra directriz alcista, ¿vale? Resultante de unir, obviamente, los mínimos marcados ese día, después del gap bajista, que fue el pasado jueves, posteriormente el viernes movimiento aquí lateral, el precio de apertura, y el lunes pues prácticamente más rango lateral, pero hoy, como os digo, que realmente es el primer día de la semana interesante tras el cierre de Wall Street, ayer, como os estaba comentando, volvemos nuevamente a abrir con otro gap bajista, otro gap de escape, rompiendo también la otra directriz y una directriz ya que tiene menos pendiente. Por tanto, cuidado con esto porque el síntoma ahora sí ya de debilidad después de estas dos rupturas. Aquí la primera con gap, fijaros bien qué patrones más curiosos se dan, es decir, el precio va perdiendo inclinación, en gráficos de una hora el mercado testea dos veces y a la tercera rompe, testea dos veces y a la tercera rompe, pero en cada uno de ellos, fijaros aquí, el máximo que marcó aquí el MACD en el primero, pero fijaros en esta zona, cómo ya nos marca el MACD de un terreno positivo a un terreno negativo, confirmándonos la gran divergencia alcista que nos había marcado aquí a inicio de febrero, con máximos crecientes en el precio y máximos decrecientes en el MACD. Por tanto, desde este nivel ahora el movimiento pues obviamente está ganando mayor debilidad y tras romper la segunda directriz, que es al fin y al cabo la principal, debemos tener en cuenta que el precio tiene ahora un movimiento por patrones de precio, ¿vale? Repetidos, en el cual podemos irnos a buscar el 50% como objetivo mínimo. Aquí lo tenemos, un movimiento, la verdad, bastante interesante a alcanzar. No obstante, en el Eurostock 50 quiero dejar claro que seguimos teniendo dos gaps pendientes de cierre
que fueron los que se dejaron a finales de enero, cuando tuvimos un momento correctivo, y a inicios del mes de febrero. Por tanto, este movimiento, cuyo primer objetivo sería el 50% de Fibonacci, el 3.737 en el Eurostock 50, no descarto que esto pueda obviamente ir a buscar otra vez el nivel 0, ¿vale? Nivel de finales de enero, inicios de diciembre, puesto que ya estos dos gaps a la baja nos están confirmando un síntoma de debilidad bastante interesante, ¿vale? Y esto hay que tenerlo obviamente bastante en cuenta. Y más obvio porque ahora vamos a analizar cuál es la situación técnica. Entonces, estamos aquí en el caso del Eurostock 50, pero nos vamos al DAX. Bien, y en el DAX vemos que es un síntoma bastante similar. Es decir, tenemos aquí en el DAX gráfico de una hora, vamos a trazar primeramente dicha directriz alcista. Aquí con pullback, ruptura aquí del movimiento después de pullback, aquí perfecto y rango lateral. Bien, esta primera directriz cumple prácticamente el mismo patrón, es decir, dos máximos, tres máximos aquí, se puede aprovechar siempre el tercero, y en un movimiento gap a la baja, en este caso, atentos ahí al movimiento. Posteriormente, el jueves marca este mínimo, vuelve a recuperar y desde ahí trazo aquí una segunda directriz que también mismo patrón, respeta obviamente el segundo, pero a partir del tercero también lo respeta, ¿vale? Eso fue ayer, apertura, perdón, el viernes, aquí el lunes apertura muy lateral, ayer obviamente, como se estaba comentando, tras el día de la festividad, pues no tuvimos nada, absolutamente nada de movimiento significativo en el DAX, pero cuidado con esto, porque en la apertura de hoy, fijaros bien qué gap bajista hemos tenido aquí, qué gap bajista, hemos dejado una isla, aquí tenéis la isla, ¿vale? Hemos dejado una isla que es una cotización de precios que se crea con un gap alcista y posteriormente otro gap bajista. Por tanto, estos huecos en las cotizaciones, estos saltos en las cotizaciones del viernes al martes nos están confirmando obviamente aquí un síntoma de debilidad. Las islas suelen ser bastante peligrosas en estos patrones. Si luego a mayores, hacemos un análisis por el MACD, recordemos el MACD estándar, 12, 26 y 9. 12 y 26 las medias simples, las 9 la media exponencial, la línea signal, y atentos porque, como podéis ver, no solo nos marcaba aquí perfectamente establecido el MACD, los máximos decrecientes, este máximo con este máximo, ¿vale? Máximo superior con máximo inferior. Síntoma de debilidad a partir de aquí. Gap bajista, rompemos la primera directriz, trazamos la segunda, la aguanta, la vuelve a romper con otro gap, atentos aquí, y ahora viene lo bueno, MACD por debajo de 0 en este síntoma. Por tanto, aquí un síntoma nuevamente de debilidad que nos está ofreciendo de una manera bastante contundente el precio. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer el calcular cuál es el 50% de movimiento de Fibonacci, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y aquí tenemos, ya empezamos a proyectar aquí otro primer objetivo para el DAX. Primer objetivo aquí lo tenemos, ¿vale? Tras la pérdida de las dos directrices, ahora puede haber ahí un síntoma de debilidad importante, MACD por debajo de 0, dándonos señal de venta, pero no nos olvidemos que tenemos este gap y este gap pendiente en los 13.000 y en los 12.900, y esto aquí sí que da al precio una tentativa súper interesante de buscar esta zona. O sea que cuidado porque tenemos aquí un potencial muy interesante en el DAX, e ir a cerrar el hueco de los 12.950 puntos. Y esto nos puede aquí ofrecer un movimiento súper interesante de cortos. Veremos, como digo, cómo va cerrando hoy la sesión, aún quedan unas cuantas horas. El precio se encuentra moviéndose en el rango inferior,
pero de cerrar hoy por debajo de estos niveles, obviamente, pues nos daría un síntoma bastante interesante de debilidad y que pudiera esto irse a más. Por tanto, vigilaremos la zona de los 3.660 puntos y veremos qué ocurre en este nivel. Pero ya en gráficos de una hora, un poquito para verlo lo más cercano posible a una operativa swing trading, ¿vale? Obviamente aquí nos está dando un síntoma bastante interesante para buscar cortos, al igual que el Eurostock 50, que las señales, pues la verdad, dejan poca duda, ¿vale? Dejémoslo así. Bien, en el caso del SP500, índices americanos, que ayer, como dijimos, estuvieron ahí cerrados, hemos trazado aquí la directriz, ¿vale? Y fijaros bien esta directriz y fijaros bien esta segunda directriz. Mismo patrón del que venimos comentando también en el Eurostock 50. Partimos de los mínimos anuales y fijaros bien, dos mínimos aquí crecientes, se rompe, el precio hace pullback, apoya, vuelve otra vez a cumplir el patrón de dos toques, pero en la apertura de hoy volvemos otra vez a otro gap bajista y este gap sí que ha sido un gap igual en Europa y en Estados Unidos. Y cuando hay una simetría tan perfecta entre Europa y Estados Unidos, dando los mismos síntomas, aquí sí que ya evidentemente tenemos un patrón bastante interesante. ¿De acuerdo? No es casualidad normalmente cuando se suelen dar estos patrones, como os estaba comentando. Vuelve a dejarnos el SP500 otra isla. Ya llevamos la isla de Eurostoxx, la isla del DAX alemán, la isla del SP500, por tanto prácticamente tenemos un archipiélago ahí, un archipiélago entero en índices. Archipiélago de índices, vamos a acuñar el patrón. Cuando tengamos muchas islas en los índices, tenemos un archipiélago. Cuando tenemos el archipiélago, pues hay que coger el barco y salir por patas, corriendo. Tal cual porque el movimiento, fijaros bien, los máximos decrecientes también aquí se confirman perfectamente. Máximos crecientes aquí en el SP500, máximos decrecientes, ligerísimos máximos crecientes, ligerísimos máximos decrecientes. Pero ahora este gap de escape, vuelvo a repetirlo, aquí que no se engañen, esto es un gap de escape espectacular. No sé cómo, ya digo, los mercados lo han dejado muy claro. Mirando Europa, mirando Estados Unidos, mismo patrón, rompiendo, y vamos, hay un patrón que como podéis ver es espectacular, un patrón que tiene mínimos crecientes en gráficos de una hora, ahí lo tenemos, dos toques, tercero lo confirmamos, el cuarto rompemos, en el siguiente movimiento exactamente igual, tenemos una directriz alcista en una hora, dos toques, el tercero nos confirma y el cuarto rompe. Por tanto, desde aquí, fijaros bien que tenemos también un patrón muy interesante para buscar otra vez el 50%. Vamos ahora a trazar los niveles. Aquí lo tenemos, el movimiento, ¿vale? Gráficos de una hora de una manera clara. Y ahora unimos el 50% de los índices. Y fijaros bien que el objetivo del 50% nos confirma la zona de los 3.300 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, la zona de los 3.300 puntos en el SP500 nos ofrece una caída en gráficos de una hora, no muy grande, obviamente, desde los niveles actuales que son prácticamente 60 puntos, es decir, 1,8, un 2% de movimiento. Ahora bien, este 2% en gráficos de una hora hay que sumarle la caída del 0,75, 0,60 que estamos ahora mismo en directo, ¿vale? Caemos un 0,80 en el DAX alemán, un 0,40 en el Eurostoxx y Wall Street un 0,88 abajo. Por tanto, ahí tenemos el primer movimiento. Es un movimiento que iremos obviamente analizando en diferentes patrones porque nos puede dar bastante punto de interés. Obviamente el síntoma de debilidad aquí es importante, pero es que si analizamos también el MACD, vemos que el patrón es exactamente igual. Volvemos otra vez
a un MACD por debajo de 0 en una hora. En el DAX también, MACD por debajo de 0 en gráfico de una hora, y en el Eurostoxx exactamente igual, MACD por debajo de 0 en una hora. Y en los tres tenemos dos gaps, aquí los tenemos, fijaros bien, en los tres hemos dejado el viernes, bueno, entre el viernes y el martes, el lunes, esta isla. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque es un movimiento, la verdad, bastante poderoso. Bien, vamos a ver ahora el resto de los activos, porque si veníamos comentando que hemos analizado el patrón de los índices y esto tiene pinta que pueda salir dinero de la renta variable, evidentemente ese dinero va a buscar un refugio. Y uno de los refugios más poderosos del Forex, del mercado de divisas, es el dólar yen. Recordar que el yen japonés actúa como moneda de refugio, ¿vale? ¿Cómo actúa de moneda de refugio? Subiendo el yen y bajando el dólar americano. El dólar americano pierde valor frente al yen japonés y precisamente por ello tendría el dólar yen un movimiento similar, ¿de acuerdo? El dólar yen tendría un movimiento similar a los índices y vamos, por tanto, a analizar ahora el dólar yen. Si os fijáis, tenemos aquí un movimiento de máximos decrecientes, ¿vale? Aquí tenemos el movimiento, máximos aquí, máximos decrecientes en esta zona, ¿vale? Movimiento aquí, otros máximos en este nivel, máximos decrecientes, y obviamente cuando el dólar yen se mantiene en este rango lateral y no sube frente a ligeras subidas de los índices, obviamente esto nos está indicando aquí un proceso de distribución. Si nos recordamos de lo que ocurrió a mediados del mes de enero, ¿vale? Del mes de enero, mediados a finales, fijaros que el DAX alemán se vino 600 puntos abajo, desde los 13.600, desde la zona de resistencia a la zona de los 12.900. Este movimiento, obviamente, de caída, ¿qué supuso? Bueno, pues supuso, en este caso, ¿vale? Aquí, ahí lo tenemos de una manera bastante clara, supuso caída en los índices y luego posteriormente una recuperación de los índices. No obstante, como podéis ver, a partir de aquí el dólar yen se mantiene en un rango lateral donde es probable que ahora continúe la baja, con primer objetivo la zona de mínimos anteriores y segundo objetivo la zona de soporte. Por ello, vamos a analizar ahora los niveles, vamos a trazar aquí la zona de soporte, ¿vale? Y esto nos brinda enormemente una posibilidad muy interesante como podemos ver, y luego posteriormente el anterior mínimo, ¿vale? Entonces sacamos de aquí dos objetivos. Primer objetivo, la zona de los 108,40, ¿vale? Y segundo objetivo, ¿vale? La zona de los 107,80. Entonces, estos son los dos objetivos que tendríamos en el dólar yen a trabajar, pero fijaros bien qué curioso, porque también se cumple el patrón del MACD. Fijaros bien cuando el MACD se colocó a partir de aquí por debajo de 0, que desencadenó, obviamente, que se desencadenó aquí en el dólar yen, y fijaros bien cómo ahora mismo ya estamos por debajo de 0 nuevamente. Por tanto, el patrón se vuelve a repetir en el dólar yen, y este movimiento, cuando el MACD se puso por debajo de 0, observar que desde el 22 de prácticamente 22 de enero hasta finales de enero, si nos vamos aquí a ver en la situación del DAX alemán, que nos encontramos desde aquí 21-22, fijaros bien, hasta finales de enero, el desplome que tuvimos. Por tanto, ahora mismo, ¿qué puede ocurrir? Bueno, pues que se cumpla el mismo patrón. ¿Pudo haber subido un poquito más el DAX en el anterior máximo? Sí, pudo haberlo hecho, pero ¿cómo ha reaccionado el dinero en el caso del dólar yen? Porque si el dólar yen sube, ¿vale? Es como que está saliendo dinero de los activos refugio y busca ese dinero riesgo, busca rentabilidad, renta variable. Pero lo curioso es que a pesar de que los precios de los índices han hecho ligeros máximos, los máximos del dólar yen no han sido crecientes sino decrecientes. Por tanto, esta bajada
nos indica que el dinero no ha salido de los activos refugio. Por tanto, ¿quién está comprando bolsa? Si la mano fuerte no está comprando, porque vemos aquí los movimientos de que esto es probable que siga y pueda ir a buscar bajadas, nos hace ver una idea que este movimiento último ha sido un movimiento falso. ¿Vale? Ha sido un movimiento falso para, si cabe, dar unos máximos, unas divergencias claras, pero el dólar yen no ha marcado, no ha conseguido superar los anteriores máximos. Algo que sí habían hecho algunos índices, como digo, algunos, en los movimientos. Por tanto, ahora tenemos que tener este patrón muy en cuenta porque la situación técnica en el SP500, en el DAX y en el Eurostoxx es inequívoca frente al dólar yen, que también nos confirma dicho movimiento y que posteriormente, si nos vamos al dólar yen, ¿vale? Podemos trabajar ahora. El dólar yen al fin y al cabo es un par mayor. Estamos trabajando el dólar americano, estamos trabajando el yen japonés. Estamos aquí hablando obviamente de dos de las cinco principales divisas mundiales, juntando también el euro, el franco suizo y la libra. Pero ¿qué ocurre, por tanto, aquí si vemos algún par menor relacionado obviamente con el dólar yen, como puede ser el kiwi yen, es decir, el dólar de Nueva Zelanda frente al yen japonés? Recordar que los pares menores, el dólar de Nueva Zelanda, el dólar australiano contra el yen, etcétera. Es decir, el resto de los dólares, el canadiense, el australiano, el de Singapur, el de Nueva Zelanda, ese tipo de dólares que son menores en volumen al dólar americano, tienden a realizar movimientos un poquito más volátiles, ¿vale? Movimientos un poquito más volátiles en los mercados. ¿Y esto qué supone? Supone que como son más volátiles, muchas veces suelen ser indicadores adelantados de los movimientos. Y si nosotros trazamos aquí la directriz alcista en el dólar yen en gráfico diario, nos hace ver aquí una idea bastante interesante, donde teníamos esta directriz alcista muy marcada desde octubre del 2019, que además venía completando perfectamente, dando un tercer toque de entrada, dando un cuarto toque de entrada, pero aquí del 21 al 27, del 21 al 27 de aquí 24-27 de enero rompió la baja del 24 al 27, ¿vale? Hubo aquí un momento de ruptura. Si nos vamos aquí del 24 al 27, fijaros bien cómo evidentemente también el dólar yen hubo este gap bajista, el dólar yen bajó, pero como os digo, luego hubo esta pequeña recuperación en el dólar yen. No obstante, el kiwi yen sigue bajando, cuidado con esto, siguió bajando y al bajar y perder el anterior mínimo, esto nos estaba confirmando un doble techo muy interesante, cuyo movimiento, si lo medimos desde aquí, nos salen unos aproximadamente 220 pips. Y yo tengo que proyectar, obviamente, porque está activo este movimiento, 220 pips, fijaros bien, que nos lleva a la zona del 69.04, 69.10 aproximadamente. Esta zona del 69.10 es un nivel que todavía no ha sido testeado, pero que nos implica que el kiwi yen pueda seguir bajando, ¿vale? Entonces, si el kiwi yen puede seguir bajando para este tramo, en gráfico, como veis aquí, gráfico diario, esto puede ser un movimiento, la verdad, súper interesante en este aspecto, porque si os fijáis en la neckline del kiwi yen, que también obviamente actúa y tiene un activo o funciona más o menos igual que el dólar yen, porque al fin y al cabo, ¿qué es? Que es que el yen japonés se aprecia frente a los dólares, frente al dólar americano, frente al dólar de Nueva Zelanda, frente al dólar australiano, frente al dólar, el CAD yen, el dólar canadiense, pero vemos que los pares, el dólar de Nueva Zelanda me gusta, porque es un dólar más volátil, es un dólar que muchas veces tiende a actuar como indicador adelantado de los grandes pares, como el dólar yen. Por tanto, fijaros aquí el movimiento que se está desarrollando en estos últimos días. Ha marcado aquí dos máximos, ¿vale? En estos niveles, y si observamos el movimiento, ¿vale? Un poquito aquí en gráfico de 4 horas, nos vamos aquí al dólar yen,
Este movimiento del dólar yen, estos dos máximos que estaba marcando, de alguna manera los veis aquí, ¿eh? Son dos máximos que está marcando aquí, perfectamente establecidos, el kiwi yen, pero estos máximos, ¿qué son? Realmente lo que son es el pullback, ¿eh? El pullback del doble techo, de la figura de doble techo, que todavía no tiene confirmado el objetivo, es decir, que todavía no ha llegado al objetivo. ¿Qué ocurre con esto cuando el precio no ha llegado todavía al objetivo? Bueno, pues que hay recorrido bajista. Si el dólar yen suele ir más adelantado y aún le queda tramo de bajada, obviamente aquí el dólar yen, el kiwi yen va adelantado, el dólar yen todavía tiene movimiento aquí de bajada interesante. Por tanto, tenemos que, ya os digo, analizar esta situación técnica y podéis ver, por ejemplo, la gran similitud que existen entre estos activos y los índices, porque podéis ver, por ejemplo, en los últimos 5 minutos, esta subidita aquí de la última media hora en el SP500, en el DAX, ahí la tenemos, que por cierto, atentos porque ya digo, el DAX estuvo ahí a punto de testear, estuvo testeando los mínimos del día, veremos ahí qué ocurre. Bueno, esta pequeña subida, que obviamente pues también buscando la zona de los mínimos, ahí lo tenéis también en el caso del Eurostoxx. Si nos vamos al dólar yen en 5 minutos, fijaros bien el movimiento porque son como gotas de agua en un activo en otro. Ahí lo tenéis, ahí tenéis esta subida. Obviamente, a nivel, el porcentaje no es el mismo, obviamente, con el mercado forex es menos volátil, pero nos hacemos una idea de que efectivamente, si yo sigo el dólar yen, podré seguir los índices. Bien, entonces en este caso, podemos ver aquí los patrones que son súper interesantes. En el caso del DAX, tenemos ahí el movimiento, en el caso, como digo, del Eurostoxx está en movimiento, y no hay de alguna manera una señal, ninguna señal que me dé síntoma de compra, sino todo lo contrario. Es decir, en el dólar yen yo veo esta situación y digo, bueno, pues entro corto, pero si el dólar yen efectivamente baja, me va a tener un efecto arrastre en los índices. Y yo voy al Eurostoxx y veo que efectivamente también en el Eurostoxx he perdido dos directrices alcistas, el gráfico de una hora, con dos gaps de escape y en el último, de hecho, dejando una isla con una divergencia bajista en el MACD, el DAX alemán exactamente igual y el SP500 exactamente igual. Entonces, y en el SP500 un poquito más bajo. De hecho, el SP500 lo que está haciendo ahora en este momento es una especie de pullback, ¿vale? Sobre estos mínimos. Por tanto, hay que tenerlo bastante en cuenta este tramo. Por ello, la situación técnica, vamos a ver ahora qué ocurre porque el movimiento, este gap de hoy, de aquí de 13 puntos, pues bueno, es un gap, no es que sea muy grande, pero es un gap que puede tener obviamente una repercusión más allá de otros activos. Y si nos vamos al caso de nuestro IBEX 35, en el IBEX es exactamente igual, es decir, analizamos la situación técnica del IBEX y vemos aquí qué ha ocurrido. Unimos primero los mínimos crecientes, también de finales de enero e inicios de febrero, y luego posteriormente ¿vale? Los que tuvimos aquí tuvimos otro gap, fijaros bien aquí, otro gap bajista, rompiendo aquí la directriz, pero posteriormente hemos sacado, ¿vale? Esta directriz alcista, y atentos a ella, porque el IBEX hoy le ha salvado bastante, que es un índice cuyos valores, 5 o 6 valores, tienen alta ponderación, y esos valores hoy se han comportado bastante bien. Por tanto, han mantenido realmente el movimiento. Eso es lo que está haciendo que el futuro del IBEX 35 hoy prácticamente está neutral, pues cayendo un 0,04%, subiendo un 0,1%, bajando 0,1%, pero el DAX cae un 0,7%, el Dow un 0,8%, el SP500 un 0,50%, el Eurostoxx un 0,34%, el FTSE un 0,64%. En definitiva, estamos viendo como el resto de los índices están cayendo un poquito más, pero como os digo, cuidado porque los índices menores, como es por ejemplo el IBEX 35 en comparación al DAX o al Eurostoxx, acaban compensando muchas veces el movimiento que no hacen en un día, lo hacen al siguiente. Por eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Y hoy, en el caso del VIX, que es la volatilidad, recordemos, del
SP500, hoy en el caso del VIX, estamos teniendo una subida del 4,50%, ¿vale? Una subida interesante, en este caso hemos abierto con gap y podríamos tener una nueva senda alcista para ir a atacar los máximos que habíamos marcado a finales de enero, inicios de diciembre, de febrero también, en la zona del 18,5, ¿vale? Estamos ahora mismo en la zona del 15,70 en los futuros del SP500 índice VIX y todas las subidas, obviamente, del VIX nos van a suponer, ¿vale? Nos van a suponer aquí caídas, ¿vale? Subidas en el VIX suponen caídas en el mercado. Por tanto, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Es aquí obvio, gran parte de este movimiento de hoy. También es importante comentar, ¿vale?, que se ha publicado uno de los datos macroeconómicos más interesantes, como es el índice CIU de confianza inversora en Alemania, donde el previsto, ¿vale?, había sido 26,7. La previsión era 21,5, es decir, ya una previsión a la baja. Estamos hablando de una previsión, el previsto era 26,7, el previo 26,5 aproximadamente. La previsión era a la baja porque estaba en 21,5 y se publicó con un dato de 8,7. Es decir, enormemente bajista este dato, que es un dato además importante. Y esto nos confirma aquí pues un tema, la verdad, importante. Es decir, que el índice de la confianza de inversión de Alemania se han quedado realmente los datos muy, muy por debajo de la información o de las previsiones de los analistas, que estaban estimando un 21 aproximadamente, ya con unas previsiones a la baja, y hemos quedado muy por debajo de lo esperado. Por tanto, evidentemente tendremos que analizar ahí la situación del DAX en estos niveles. Veremos, ya os digo, qué ocurre. Hubo este movimiento de bajada, testeo de la zona, aquí un pequeño soporte en day 3 de 2 toques, el tercero nos confirma movimiento de subida, pero veremos, como os digo, de ahora al cierre cuál es la situación, porque obviamente la isla que hemos dejado hoy suele ser un síntoma de gran debilidad en los mercados, y esto, viendo o confirmándonos el caso del kiwi yen ya bajista y el dólar yen, pues podremos tener movimientos muy interesantes en las próximas sesiones, ¿vale? Todo ello lo analizaremos y veremos cómo ocurrió todos los mercados en los próximos webinarios.